Ángulos de los polígonos. Un polígono de n lados puede descomponerse en n-2 triángulos. La suma de los ángulos de un polígono de n lados es igual a 180 grados por la recta de n-2. La medida de cada ángulo de un n-ágono es igual a 180 grados por n-2 entre n. Por ejemplo, un pentágono se puede dividir en 3 triángulos, por lo que la suma de los ángulos del número de los ángulos es igual a 3 por 180 igual a 540. Como se trata de un pentágono regular, es 540 entre 5 y cada ángulo de ese pentágono tiene 108 grados. Ángulo en la circunferencia. Este es el ángulo central y el ángulo inscrito. El ángulo central es un ángulo cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. Y el ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice se encuentra en la circunferencia. Se llama lugar geométrico a un conjunto de puntos que cumplen una cierta propiedad. Ejemplo, la bisectriz de un ángulo es un lugar geométrico de los puntos que equidistan, es decir, que están a la misma distancia de sus lados. Y la mediatriz de un segmento es un lugar geométrico de los puntos que equidistan de sus extremos. Las cónicas como lugares geométricos. Si cortamos un cono por un plano perpendicular a su eje, la línea de corte es una circunferencia. Si el plano que corta el cono tiene una cierta inclinación con respecto a su eje, la línea de corte es una elipse. Si el plano que corta el cono es paralelo a una de sus generatrices, la línea de corte es una parábola. Y si colocamos dos conos opuestos por su vértice y les realizamos un corte por un plano, obtenemos dos ramas llamadas hipérbolas. Y esto pues serían los ejemplos. Como vemos, el cono es cortado por un plano perpendicular y obtenemos el círculo. Después, en esta, el plano tiene una cierta inclinación con respecto a su eje, por lo que obtenemos una elipse. Aquí, el plano es perpendicular a la generatriz y obtenemos una parábola. Y aquí, al estar los dos conos opuestos y el plano estar inclinado hacia arriba, obtenemos dos ramas que son las hipérbolas. Un polígono regular. Un polígono regular es cuando sus caras son polígonos regulares idénticos y en los vértices del poliedro concurren el mismo número de caras. Hay diferentes tipos. El triángulo, que tiene 4 caras, el cuadrado, que tiene 6 caras, el octaedro, que tiene 8 caras, el pentágono, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20 caras. Luego, una observación así que hemos investigado por internet es que el virus del SIDA tiene una forma de poliedro regular. La fórmula de Euler consiste en la suma de caras y vértices y la recta de aristas, que dé igual a 2. Un ejemplo, una pirámide pentagonal tiene como número de caras igual a 6, y tiene como número de aristas igual a 10, y como número de vértices igual a 6. Entonces sumamos las caras con los vértices y le restamos las aristas. Entonces 6 más 6, 12, 12 menos 10 es igual a 2. Entonces la fórmula de Euler está completa. La geometría, un truncamiento es cuando se cortan los vértices de un poliedro y obtenemos un nuevo poliedro. En estas imágenes de aquí podemos ver cómo a partir de cortar los vértices obtenemos diferentes figuras. Primero tenemos el cubo, luego cortamos los vértices un poco y tenemos un cuarto. Luego lo cortamos un poco más y tenemos otra forma. Luego lo cortamos más y tenemos otra forma. Y luego lo cortamos más y tenemos otra forma aún más diferente que la del principio. Un plano de simetría de una figura es aquel que lo divide en dos partes iguales. Aquí podemos ver diferentes ejemplos. Trasladar una figura en un plano es moverla desde un punto hasta otro en una distancia, dirección y sentido determinado, sin ser cambiado ni de un solo punto. Y aquí podemos ver un ejemplo que se mueven exactamente al mismo sitio, pero del lado negativo al lado positivo de una gráfica. Giro en el plano. Es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Se determina por estos 3 factores. 1. Eje de giro. Se tratará por lo general de una recta vertical o una recta de punta. El 2.
un punto al final. Girar una recta significa girar 2 puntos. Y el 3, un ángulo o una posición final después del giro. La simetría axial. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra. En la simetría axial se da el mismo fenómeno que cuando ponemos una figura enfrente de un espejo, como podemos ver aquí en este dibujo. Que es la misma figura, nada más que se cambia el sentido, como si fuéramos en un espejo. Ahora vamos a aplicar los mosaicos, las cenefas y los rosetones. Los mosaicos son unas configuraciones geométricas con las que se puede llenar un plano y se pueden distinguir 2 tipos, los regulares y los semirregulares. Los regulares están formados por triángulos, cuadrados o hexágonos y los semirregulares están formados por más de un polígono regular. Ahora vamos a ver imágenes de mosaicos reales. Aquí podemos ver los mosaicos de los alcazares de Sevilla, aquí los mosaicos itálicos y aquí un mosaico bizantino en Israel. Ahora vamos con las cenefas. Las cenefas son adornos longitudinales y en todos ellos hay motivos que se repiten mediante traslación. Como podemos ver aquí, el friso de la Catedral de Notre Dame y el friso del Partenón. Ahora vamos a pasar con los rosetones. Son adornos en forma circular y en todos ellos hay un motivo que se repite mediante giros, como en las cenefas, pero con giros. Por ejemplo, rosetones de la Catedral de Santa María del Parma de Mallorca y rosetón gótico de la Catedral de Notre Dame.